solas al huerto yo voy, cuando duerme aún la floresta, y en quietud y paz con Jesús estoy, oyendo absorto allí su voz. Él conmigo está, puedo oír su voz. Buenos días hermanos y amigos que nos acompañan el primer día de la semana, domingo 13 de enero del 2013. Estamos ya listos aquí en cabina, en MR, en el 1140 de AM. Gracias a nuestro Dios nos ha permitido tener vida, tener salud y bueno, comenzar la semana dedicándole este tiempo a nuestro Dios. Queremos darle gracias por la vida, por la salud y por esta oportunidad tan grande que nos da de poder predicar su palabra. Agradecemos a todas las personas que están sintonizando esta estación. Queremos felicitarlos, ¿verdad? Porque han tomado una decisión correcta. ¿Cuál? Bueno, pues dedicarle las primeras horas del día a escuchar la palabra de nuestro Dios. Está empezando usted bien este día, ¿verdad? Entonces vamos a comenzar con el programa A Solas con Jesús, programa patrocinado por las Iglesias de Cristo aquí en Monterrey, Nuevo León. Va a estar nuestro hermano David Cárdenas predicando y vamos a decirle los teléfonos de aquí de la cabina para que usted se pueda comunicar con nosotros. Ya sabe, como lo hemos venido haciendo ya durante mucho tiempo, Dios nos ha concedido tener este ministerio. Usted, si le interesa el tema que vamos a estar hablando o algún otro tema, usted puede comunicarse con nosotros y nosotros se lo vamos a hacer llegar hasta la comunidad de su casa, sin ningún costo, sin ningún compromiso. Y ya estando ahí, si usted tiene dudas sobre la salvación de su alma, sobre al lugar de reunión, a donde va, cualquier duda que usted tenga en cuanto a la Biblia, ya estando ahí nosotros podemos platicar y podemos hablar más exactamente, ¿verdad? ¿Cuál es la voluntad de Dios para usted, para nosotros y para la salvación de su alma? Entonces, todo esto es completamente gratis, solamente es que usted se comunique con nosotros. El teléfono es 8375-5051 y el 8375-5055. Usted comuníquese, nosotros tomamos sus datos y en el transcurso de estos días vamos y le llevamos su material. Si ocupamos platicar de la Biblia, vemos, ¿verdad?, de la Biblia, qué es lo que dice Dios para que usted pueda alcanzar la salvación de su alma. 8375-5051 y 8375-5055. Si nos marca de larga distancia, solamente agrega pues el 01, ¿verdad? 81. 0181 8375 5051 y 55, ¿verdad? Ya se lo enviamos por correo. Y esta mañana está nuestro hermano Rodolfo Morelos, ¿verdad? Para contestar los teléfonos. Él va a tomar sus llamadas. Su servidor Jaime Telles también va a estar contestando los teléfonos. Nuestro hermano Manuel Castillo, y nos va a estar predicando nuestro hermano David Cárdenas. Solamente quiero, antes de hacer la oración para comenzar con el tema, recordarles la dirección de la iglesia. Los invitamos para que nos acompañe hoy a las 10 de la mañana y ya en la tarde a las 6 de la tarde. Estamos en la calle Sierra Gándara, 3912, letra A, entre Cerro Verde y Sierra Marta, en la colonia Sierra Ventana. Ahí estamos por Garzazada, una cuadrita así para adentro, ¿verdad? Por donde están unas agencias de autos. Ahí estamos a las 10 de la mañana adorando a Dios este primer día de la semana. Si usted busca dónde congregarse y adorar a Dios de acuerdo como Él manda, bueno, ahí estamos, Sierra Gándara 3912, entre Cerro Verde y Sierra Marta, en la colonia Sierra Ventana. Y el teléfono de la congregación, para que si no alcanza a comunicarse con nosotros, nos puede hablar entre semana para pedir la copia del material, es 8357-0151. 8357-0151, ahí nos ponemos en contacto, usted se pone en contacto con nosotros y ya vemos de qué manera podemos servirle, ¿verdad? Vamos a orar. Lo va a pedir nuestro hermano Manuel que nos dirija en la oración
Y después de la oración, pues ya le dejamos el lugar a nuestro hermano David Cárdenas. Vamos a orar. Bendito Dios, buen Padre Santo, estamos dirigiendo esta oración, nuestro Dios, hasta su trono de gracia para agradecerle primeramente esta oportunidad que nos ha dado, primero de levantarnos con bien y de poder llegar aquí a la cabina de radio. Agradecemos su cuidado, esa grande bendición que tenemos, y también, Padre Santo, pidiéndole por todos aquellos radioescuchas que estarán atentos a su mensaje. Bendígales, Padre, en cada una de sus necesidades, toque sus corazones, y también, Padre Santo, pedimos por cada uno de nosotros para seguir creciendo en sabiduría, Padre Santo. Bendiga esta ciudad, bendiga su iglesia en toda la faz de la tierra, y bendiga todo esto, Padre, y esperando que se agrade en este su día, que es el primer día de la semana, en el cual su iglesia le adora en espíritu y en verdad. Bendiga a todo nuestro Dios, bendiga a nuestro hermano David Cárdenas, que traerá el mensaje en esta hora. Se lo pedimos en el sagrado nombre de Cristo. Amén. Amén. Muy buenos días, hermanos y amigos. Las iglesias de Cristo aquí del área y de todas partes les dan la bienvenida. Y vamos a meditar ahora con nuestra Biblia ahí en la mano de un tema en el cual no es de agrado a muchos, pero es la verdad de nuestro Dios, y nosotros queremos que las almas de todo corazón, como Dios quiere, que vengan a los pies de Jesucristo. Vamos a hablar del tema el cristianismo no denominacional. Bueno, ¿qué estoy diciendo con esto? El mundo de hoy, recuerde, que casi no conoce nada acerca del cristianismo no denominacional. Para muchos es difícil dar cabida a la idea de que uno puede ser solamente cristiano. Apenas uno afirma que es cristiano, y la pregunta que invariablemente le hacen es esta: ¿pero a cuál denominación pertenece usted? Y se niega incluso la idea de que una persona puede ser cristiana sin pertenecer a denominación alguna. Si uno afirma que es cristiano y niega tener afiliación denominacional alguna, le impondrán un nombre denominacional, porque la misma palabra te dice nómina, o sea, nombre. Suponga que una docena de tales cristianos comenzaron a trabajar y adorar como lo haría una congregación de creyentes, y que ellos afirmaran no tener comunión con ninguna de las denominaciones existentes. Aun si afirmaran ser cristianos y nada más que cristianos, que solamente son miembros de la Iglesia de Cristo, si no se les investiga, sucedería lo inevitable: se les calificaría de denominación. Acuérdese que la palabra cristiano viene del griego Christeos, que es Cristo, y la palabra o la frase llanos, que da a entender posesión de. Es decir, que venimos a ser posesión de Cristo. Muchos consideran imposible que los cristianos sean solamente cristianos. ¿Por qué algunos han inventado nombres como católico, metodista, bautista, presbiteriano, y así me puedo ir, con muchos nombres humanos? Recuerde que una iglesia es solamente una iglesia de Cristo. Supongo que nadie le negaría tal honor y distinción a la iglesia que estaba en Jerusalén, en los días en que los hombres hablaban por el Espíritu de Dios. Si usted ha estudiado Hechos, o su predicador le ha enseñado Hechos, pero como realmente Lucas lo enseña, usted se va a dar cuenta que el Maestro vino a establecer su iglesia. Los primeros 7 capítulos del libro de Hechos hacen un relato de la organización y obra inicial de esta congregación. Aunque tenía miles de miembros, todos estos creyentes eran solamente cristianos. No hay ninguna frase, ningún texto en Hechos que diga que algún grupo era metodista o bautista o testigo de Jehová o mormón o etcétera. Ninguno de ellos afirmaba ser algo más que discípulo del Señor. Todo individuo, al ser salvo, era añadido por el Señor a la iglesia, no por la iglesia, no por hombres. Pero ¿a cuál iglesia los añadía el Señor? ¿A cuál denominación pertenecían todos estos cristianos? En ese tiempo no había ninguna denominación sobre la faz de la tierra a la cual ellos podrían haber pertenecido. Había infinidad de sectas, que eran los
herodianos, eran los celotes, eran los fariseos, esenios, etc. Ahora, si miles de hombres y mujeres que había en Jerusalén llegaron a ser discípulos de Cristo, fueron salvos y añadidos ¿a cuál iglesia? A la iglesia que Cristo fundó, cuando le dijo a Pedro, sobre esta roca edificaré mi iglesia. Estaba hablando Cristo. Ahora, ellos fueron salvos y añadidos a la iglesia sin pertenecer ninguno de ellos a una denominación, sino que solamente a la iglesia. Iglesia de eclesía significa los llamados fuera. Somos llamados fuera del pecado. Ahora, ¿por qué no pueden miles de hombres y mujeres hoy día hacer y ver lo mismo? ¿Por qué se nos niega el privilegio de ser nada más que los cristianos, discípulos y personas salvas que fueron ellos? Si ellos pudieron ser salvos, vivir la vida cristiana y trabajar para Dios y adorar a éste sin ser nada más que discípulos y miembros de la iglesia, ¿por qué no puedo hacerlo yo? ¿Qué me lo impide? Si estas personas fueron añadidas a la iglesia, siendo guiadas por los apóstoles mismos de nuestro Señor, ¿no podemos nosotros tener la seguridad, la completa seguridad de ser lo que ellos fueron? De hecho, ¿no es más bien exponerse a mucho peligro el hacer caso omiso de este santo ejemplo del Espíritu en los apóstoles? Romanos 8:14 dice, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. El no seguir este ejemplo de los primeros discípulos equivale sin duda alguna a no seguir la guía del Espíritu de Dios. Y el no seguir al Espíritu de Dios equivale a no ser hijos obedientes de Dios. La única manera como podemos ser hijos fieles de Dios es por medio de seguir de modo explícito al Espíritu Santo. Y el seguir al Espíritu Santo equivale a no pertenecer a denominación alguna y a ser nada más que discípulos, nada más que cristianos, salvos y añadidos a su iglesia porque somos salvos. Ahora, ¿acaso, pregúntese esto, acaso no es suficiente la religión de nuestro Señor, que fue dada al mundo por medio de sus apóstoles y profetas inspirados? ¿Acaso le falta pureza? ¿Osamos proponerle mejoras? Suponga que alguien toma el Nuevo Testamento de nuevo de nuestro Señor y se esmera en estudiarlo, y se somete totalmente al Cristo del cual habla, obedeciendo de corazón los mandamientos de este Señor. Si tal persona se esfuerza constantemente por hacer y ser lo que este Cristo del Nuevo Testamento le enseña, y rehúsa hacer o ser otra cosa excepto lo que Cristo le señala, ¿en qué se convertirá? ¿Y qué llegará a ser? Llegará a ser sin duda un discípulo de Cristo. Encontrará sin duda la salvación y será añadido sin duda a la iglesia. Singular, no plural. Y de hecho, será en gran manera semejante a los discípulos que estaban en Jerusalén. Ahora suponga que un centenar de tales personas amantes de la religión viven en una misma ciudad. Si se reúnen para adorar a Dios tal como lo haría una congregación, sin conocer a ningún otro Señor excepto a Jesús, y ninguna otra iglesia excepto la iglesia a la cual el Señor los añadió al ser salvos, ¿qué iglesia constituirían ellos en tal ciudad? ¿A cuál denominación pertenecerían? A ninguna. Por supuesto, pertenecerían sencillamente a la iglesia establecida por Cristo. Por lo cual, cristianismo no denominacional es posible. Muchos de los maestros de la actualidad les enseñan a las personas a hacerse cristianos y después les enseñan a hacerse miembros de la iglesia de su preferencia. Esto lo hemos oído demasiado. Reconocen de este modo que los hombres llegan a ser cristianos por un proceso separado y aparte de su afiliación denominacional. Reconocen que uno puede llegar a ser cristiano y nada más que cristiano, sin el concurso del denominacionalismo e independientemente de esto. Por lo tanto, no tienen que argumentar ni probar que, según la enseñanza popular de la época, lo primero que ha de hacer el que desea convertirse en adorador de Dios es hacerse cristiano. Tampoco tengo que probar que, según la enseñanza popular, las personas no solamente se hacen cristianas primero, sino que también son salvas por la sangre de Jesús,
que son compradas y redimidas por el precio que se pagó, el precio de la sangre del Cordero de Dios, y que todo esto ocurre antes de formar parte de una denominación. Bueno, las anteriores son todas verdades aceptadas. No hay denominación en este país que reciba a alguien como miembro de su comunidad sin antes comprobar que es cristiano, que es salvo. Los diferentes grupos religiosos se jactan de hacer un cuidadoso trabajo en este punto, recalcando así su importancia, haciendo a un lado por el momento la cuestión acerca de si estos maestros les dicen o no a las personas cómo hacerse cristianas. Es reconocido por todos que las personas deben primero ser salvos, hijos de Dios, cristianos, para después ser denominacionalistas. Bueno, esta verdad reconocida es valiosa en este análisis, por lo menos nos sirve de punto de partida. El reconocer que uno puede oír acerca de Cristo, venir a Cristo, aún a su sangre, ser salvo y tener su nombre inscrito en el libro de la vida del Cordero, sin que una sola mancha de denominacionalismo le salpique, es reconocer mucho. Lo anterior es suficiente también para hacer que el que desea agradar a Dios se pregunte ¿para qué existe todo este denominacionalismo al fin y al cabo? Entonces la pregunta que debe debatirse es si este hombre es salvo, si este hijo de Dios, si este cristiano tiene que hacerse miembro de una denominación para pertenecer a una iglesia, para tener afiliación con ella y para ser alguien que asiste regularmente a sus reuniones. No es asunto que se ponga en duda el que las 3,000 almas añadidas al número de los discípulos el día de Pentecostés fueron personas salvas, cristianas, pues esto es lo que leemos, y el Señor añadía cada día a ellos. Esos ellos, más adelante en el 5, son la iglesia, los que estaban siendo salvos. Hechos 2:47. Tampoco se niega que estos discípulos estaban unánimes, ni que estaban perseverando cada día en el templo, alabando a Dios. Hechos 2:46-47. Tampoco se niega que estas personas que estaban unánimes en el templo y alabando a Dios, formaban parte de una iglesia. Ni se niega que funcionaban como iglesia, ni que todos estos discípulos pertenecían a esa iglesia. De hecho, podemos echar un vistazo a la historia de estas personas y hallar que 2 de sus predicadores, Pedro y Juan, fueron encarcelados por predicar en el nombre de Jesús, y que después de varias consultas se les permitió volver a los suyos, Hechos 4:23, a quienes informaron de su experiencia como prisioneros. Luego ellos, habiéndolo oído, alzaron unánimes la voz a Dios y oraron, Hechos 4:24. Y cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló, y hablaban con denuedo la palabra de Dios, Hechos 4:31. Estas personas, por lo tanto, estas personas salvas se reunían y funcionaban como asamblea adorando a Dios, alabándolo y elevando oraciones a Él. ¿Estaríamos equivocados al referirnos a tales reuniones como reuniones de la iglesia? ¿Podría considerarse error el decir que estas personas salvas reunidas de tal manera, adorando unánimes, constituían una iglesia y que estaban realmente reuniéndose y adorando tal como una iglesia lo haría? Para no decir más de la cuenta ni sacar más conclusiones de las permitidas, apelamos una vez más a las Escrituras. Nos daremos por satisfechos si el Espíritu Santo usó el término iglesia para referirse a estas personas. Fíjese en Hechos 6, 1 al 5. Dice que en aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron: ¿no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas? Buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, a quienes encarguemos de este trabajo. Eligieron a los varones, y los apóstoles encargaron a estos del trabajo. Así hallamos que estas personas de Jerusalén estaban reuniéndose nuevamente. Estaban activas, funcionando como asamblea, eligiendo obreros y encargándoles de cierto trabajo de la iglesia, diría yo. Y crecía la palabra del Señor, y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían a la fe.
a la fe da a entender obedecían a la doctrina. Hechos 6:7. El número de los discípulos se multiplicaba en Jerusalén. ¿Cómo nos podemos referir a ese grupo que estaba tan activamente ocupado en servicios religiosos, orando, alabando, predicando y salvando pecadores? ¿Estaremos preparados para referirnos a tal grupo con el término iglesia? Diremos que en verdad hemos encontrado discípulos del Señor, hombres y mujeres salvos, que no eran más que discípulos del Señor y que estaban trabajando y adorando tal como lo hace una iglesia, y que cada día se añadían más personas salvas a ellos. Aunque estamos convencidos de que podríamos usar el término iglesia para referirnos a ellos y que podríamos hacerlo sin temor a equivocarnos, menos temor deberíamos tener al hallar que así es como el Espíritu Santo se refería a ellos. Hechos 8:1. En aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén. ¿Cuál iglesia? La iglesia que Cristo estableció. La que le dijo bien claro al apóstol Pedro: sobre esta roca, esa confesión que tú has hecho, sobre ese Cristo edificaré mi iglesia. Es un hecho real que el mismo Espíritu se refirió precisamente a estos hombres y mujeres, precisamente a estos discípulos que hemos visto reuniéndose para orar, adorar, para oír la palabra, la prédica del Evangelio, para elegir hombres que ministraban a los pobres, como la iglesia que estaba en Jerusalén. Hechos 8:1, 11:22. Por supuesto que es suficiente. Toda persona salva que había en Jerusalén eran miembros de una iglesia. Sin embargo, no se puede afirmar que la iglesia que estaba en Jerusalén era una denominación. En efecto, toda denominación reconocerá que esta iglesia que estaba en Jerusalén, incluyendo todos los salvos de la ciudad, constituía la iglesia de Cristo. Por lo tanto, estos discípulos, estos cristianos, estos hombres y mujeres salvos, vivieron y murieron, siendo nada más que los discípulos de Cristo, nada más que cristianos, sin haber oído jamás de denominación alguna. No hay duda, hemos hallado el cristianismo no denominacional puro y sencillo, el cual todo el mundo reconocerá como el cristianismo puro. Con esto hemos hallado al pueblo de Dios, que era de un corazón y un alma. No había divisiones entre ellos, por el contrario, estaban perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. 1 Corintios 1:10. Esta fue la santa oración de nuestro Salvador, que todos los cristianos pudieran ser uno. Juan 17, 20 y 21. Fue aquí cuando tal oración realmente recibió respuesta. Con el denominacionalismo, ¿cómo van a poder cesar alguna vez las divisiones? ¿Y cómo va a recibir respuesta la oración de nuestro Salvador? El cristianismo no denominacional es necesario, de conformidad con los escritos que nos ha legado el Espíritu Santo. A ninguno de los discípulos que fueron llevados a Cristo el día del Pentecostés se les consultó acerca de hacerse miembro de la iglesia. Ninguna preferencia de relación eclesiástica se dio en aquellos días. Ningún predicador les dijo alguna vez a estos recién convertidos que se hicieran miembros de la iglesia de su preferencia. No había sino una sola iglesia, y todos los salvos pertenecían a ella. Aún no llegaba lo que Pablo dijo en Timoteo, la apostasía. Aún no se apartaban del verdadero consejo de Dios. Ahora, no había sino una sola iglesia, y todos los salvos pertenecían a ella. No porque se hubiesen hecho miembros de ella, no porque la prefiriesen por encima de alguna otra iglesia, sino porque había sido comprados con la preciosa sangre de nuestro Señor. El mismo día, hora y minuto en que fueron redimidos por la sangre, pasaron a pertenecer a Dios por derecho de compra. Al ser de Él, fueron añadidos a su pueblo, al cuerpo creado por el Señor. Lea Efesios 4, dice un cuerpo, compáralo con Colosenses 1:18, ese cuerpo es la iglesia. Ahora, Él añadía cada día los que estaban siendo salvos, no el hombre, no votaciones.
Estas personas constituían el número de los salvos que había en ese momento sobre la tierra. Constituían la iglesia que estaba en Jerusalén. Ahora bien, hablando en términos religiosos, los primeros cristianos no pasaban de ser lo que la misma palabra dice, cristianos. Muéstreme usted algún texto donde diga presbiterianos, bautistas, católicos, mormones, testigos de Jehová. Dígame algún texto. No pertenecían a denominación alguna, no existían, sino que eran sencillamente cristianos no denominacionales. No existía ni el protestantismo tampoco, menos el catolicismo, y pertenecían solamente a la iglesia de Cristo, a los salvos. Pertenecían a este pueblo porque Dios los había añadido a su iglesia. Si vivían y morían de este modo y solamente de este modo, ¿quién me puede negar el derecho de llegar a ser lo que estos primeros cristianos fueron, y de vivir y de morir como ellos lo hicieron? ¿Quién puede negar que es mi derecho ser la clase de cristiano que ellos fueron, y que es un deber que se me impone al llegar a serlo? ¿Puedo yo ser un fiel seguidor del Espíritu Santo y a la vez ser más de lo que estos cristianos fueron? Los primeros cristianos que hubo sobre la tierra eran libres del denominacionalismo, es decir, no pertenecían a denominación alguna. Si en esa dirección los llevó el Espíritu a ellos, ¿no será obligación de uno no apartarse del camino que el Espíritu Santo señala para evitar ser un cristiano denominacional? Ser cristiano y nada más que cristiano es derecho inalienable mío y también un deber que se me impone. No habría otra manera como podría seguir fielmente el Espíritu Santo. Se me permite, por lo tanto, hacer un esfuerzo fiel para seguir la enseñanza del Espíritu Santo, sin que se me obligue a llevar un nombre denominacional y sin que se me acuse de tratar de apartar del cristianismo a los demás. Es obligación que me impone nuestro Padre Celestial llevar a todas las almas que me sea posible a la sangre de Cristo. Es obligación suya también, si es verdadero cristiano, para que así puedan ser salvas. Es mi deber llevar a todas las almas al cobijo seguro y santo de la guía del Espíritu de Dios, en vista de que los cristianos que hizo el Espíritu eran no denominacionales. No se convierte en deber mío el ayudar y animar a todos los que desean agradar a Dios a esforzarse para ser la clase de cristianos que el Espíritu guió a la gente a hacer en tiempos del Nuevo Testamento. Por esta razón exhorto a todos los que desean ser cristianos, que desean ser solamente la clase de cristianos en que el Espíritu convirtió a las almas en tiempos anteriores, a despojarse del denominacionalismo y a no tener comunión con éste. No tenemos ejemplo bíblico en el cual el apóstol Pablo o Pedro o alguno de los apóstoles dijera, pues yo soy cristiano bautista, yo soy cristiano metodista, yo soy cristiano, pero hermano, no hay apellido para un verdadero cristiano. O es cristiano o no es cristiano. Por lo tanto, la pregunta no es si el Espíritu Santo fue el fundador del denominacionalismo en esta era, pues hay certeza de que no lo fue. La pregunta es más bien esta: ¿estoy yo satisfecho con ser la clase de cristiano que surgió de la santa enseñanza del Espíritu? La pregunta que debo hacerme a mí mismo es esta: ¿estoy yo satisfecho con su llana sencillez? ¿O por el contrario, estoy dispuesto a asumir la responsabilidad de desechar su modelo divino? Acuérdese que nuestro Dios todo se guía por un patrón, y si nos salimos del patrón ya no es el pueblo de Dios. Es cierto que Dios no obliga a las personas a ser sus siervos, sino que les da la libertad de elegir. Y en efecto, algunas personas prefieren seguir la sabiduría de los hombres en asuntos de religión, sabiduría que da como resultado el denominacionalismo de esta era, en lugar de seguir la sabiduría de nuestro Dios. Y muchos van a ser tercos, no van a obedecer a nuestro Dios. Y nada más estoy diciéndole como el mensajero, yo nomás le estoy dando la noticia. Y recuerde
que usted se puede enojar conmigo, pues yo soy humano. Enójese con Dios y pregúntele a Él, ¿por qué realmente vino a fundar una sola iglesia? ¿Por qué? Si yo quiero morir siendo bautista, yo quiero morir siendo presbiteriano, yo quiero morir siendo testigo de Jehová, yo quiero morir siendo mormón. Usted puede morir de la manera que usted quiera, amigo, pero va a estar condenado. Y no que lo diga yo, el patrón divino se lo está diciendo y se lo estoy comprobando. Dios, recuerde, advierte. En Eclesiastés 11:9 dice, sabe que sobre todas estas cosas te juzgará Dios. En Deuteronomio 4:1 y 2 dice, ahora pues, oh Israel, oye los estatutos y decretos que yo os enseño, para que los ejecutéis y viváis, y entréis y poseéis la tierra que Jehová, el Dios de vuestros padres, os da. No añadiréis a la palabra que yo os mando, ni disminuiréis de ella, para que guardéis los mandamientos de Jehová vuestro Dios que yo os ordeno. Deuteronomio 12:32, cuidarás de hacer todo lo que yo te mando, no añadiréis a ello, ni de ello quitarás. Mateo 7:21, no todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Ojo, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Segunda de Juan 9, cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Padre y al Hijo. Apocalipsis 22:18, yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro. Si alguno añadiere a estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Y si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. El Espíritu Santo, a través de su enseñanza y en términos vehementes, prohíbe toda añadidura, sustracción, enmienda o alteración de su palabra. Sabemos que esto es tan cierto como que tenemos que morir. El denominacionalismo, protestantismo, catolicismo, los orientales, con todas sus complicaciones e invenciones, son añadidura hecha por sabiduría humana a la sencillez de Cristo. Esa verdad es tan cierta como el hecho de que Jesús se levantó del sepulcro. El Espíritu Santo prohíbe terminantemente que se hagan añadiduras a su obra y por medio de Cristo ha dado únicamente el cristianismo no denominacional. Es inexplicable, por lo tanto, que personas tan devotas de corazón, personas resueltas a seguir solamente al Espíritu de Dios en asuntos de religión, puedan seguir en el cristianismo denominacional. ¿Qué va a hacer usted al respecto? Es su responsabilidad. ¿Cómo es eso que usted me dice, yo soy guadalupano? Deme algún texto bíblico que el señor Papa le haya dado, donde dice que debemos de arrodillarnos ante la Virgen de Guadalupe. Ni siquiera el nombre Guadalupe está en el Sagrado Libro. Cristianismo no denominacional. ¿Cómo se lleva a la realidad esto? Justo antes de que Jesús dejara la tierra, para ser exaltado por la diestra del Padre como príncipe y salvador, Él dijo a sus discípulos, quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén, hasta que seáis investidos por poder desde lo alto. Lucas 24:49. Desde antes de su muerte, Jesús les había prometido el Espíritu Santo, quien los guiaría a toda la verdad. Pero ¿a quiénes se le prometió? Dice a quién está hablando. No está hablando a nosotros aquí. Está hablando a los apóstoles, como lo afirma en Hechos 1, del 1 en adelante. Desde antes de su muerte, Jesús les había prometido el Espíritu Santo, quien los guiaría a toda la verdad. En otra ocasión les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo, oísteis de mí, porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Hechos 1, 4 al 5. Poco después de darles el anterior mandamiento, Jesús fue alzado y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Hechos 1:9. Entonces volvieron a Jerusalén. Hechos 1:12. Y esto es lo que leemos en Hechos 2. Estaban todos unánimes juntos. Y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba.
el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba a que hablasen. ¿A quién se refiere? Se está refiriendo al apostolado. No se está refiriendo a los 120 que estaban en la casa de María, puesto que es otro día el que menciona el capítulo 2. Puesto que Pedro antes de predicar dice que se levantó con los 11, no dice con los 119. En los anteriores versículos se recoge el momento en que se cumplió la promesa del Salvador, en el sentido de que los apóstoles serían investidos de poder desde lo alto. Esta es una verdad que ningún estudiante inteligente de la Biblia negará. Nuestro Señor no estaba dispuesto a permitir que estos discípulos salieran a salvar al mundo, sino hasta que el Espíritu Santo los llenara y les diera que hablar. Bien podemos concluir que la obra que hicieron después, que de tal modo fueron investidos con poder, fue la obra del Espíritu Santo. Nadie debería poner en duda que Él hizo exactamente lo que vino a hacer, y que era guiarlos a toda la verdad. Por eso ya no necesitamos de otras verdades. No hay duda de que la obra de ellos como maestros fue y siguió siendo para siempre la obra del Espíritu Santo. El seguirlos a ellos equivale sin duda alguna a seguir al Espíritu Santo. Nadie que haga contrario a la obra de estos apóstoles, que fueron llenos de poder desde lo alto, puede afirmar que el Espíritu Santo le guía en su vida religiosa. En otras palabras, una persona entusiasta de religión es guiada por el Espíritu Santo únicamente en la medida que su vida y prácticas religiosas estén en armonía con la vida y práctica de los que fueron investidos del poder del Espíritu. El Espíritu Santo, hoy en día, nunca lo va a recibir usted directamente. La palabra de Dios le enseña cómo lo vamos a recibir. Hechos 2:38. En el momento en que somos bautizados, recibimos el perdón de pecados y el don del Espíritu Santo, ese regalo. Pero aquí los apóstoles era algo especial. Esta manifestación era el bautismo con el Espíritu Santo, bautismo que hoy en día ya no recibe nadie. Solamente fueron los apóstoles. Y con Cornelio allá fue solamente el don milagroso, como fue con los samaritanos. Y hasta 6 años después, en Hechos 6, por imposición de mano del apostolado, ya los varones podrían hacer milagros. Se murieron los apóstoles, se murieron estos hombres que se les impuso las manos y se acabó la era milagrosa. El que fielmente siga a los que fueron guiados por el Espíritu Divino es libre del denominacionalismo. No pertenece a denominación alguna, sino que es sencillamente cristiano, un discípulo del Señor. Todos los que de este modo siguen la guía que les indicó el camino a estos maestros son miembros de la misma iglesia a la cual ellos pertenecieron, la iglesia que Cristo vino a formar, la de su Hijo, la iglesia de Cristo. Los miembros de la iglesia de Cristo de hoy día llegaron a ser miembros del mismo modo que lo llegaron a ser las personas que fueron guiadas por este poder. Es decir, no fue que se hicieron miembros de la iglesia, sino que Dios los añadió al número de sus salvos a medida que estaban llegando a ser salvos. Por eso el cristianismo hoy en día, el verdadero, es un modus vivendi, es decir, es un modo de vida, es un estilo de vida muy diferente. Así los salvos constituyen su iglesia. No creo que haya quien ponga en duda que todo el que siga fielmente al Espíritu Santo será salvo, ni quien ponga en duda que Dios será tan bondadoso para con estos como lo fue para con los que siguieron al Espíritu Santo en Jerusalén. Si los anteriores conceptos se aceptan como verdaderos, entonces entendemos que todo lo que así haga es salvo, y es añadido por el Señor a su iglesia. Se debe confiar en la objetividad y la bondad de corazón del lector para el entendimiento de esta enseñanza. Es decir, que uno puede ser guiado por el Espíritu Santo para salvación y ser añadido nada menos que a la iglesia de Cristo mismo. Pero después irse al denominacionalismo, haciéndose miembro de una denominación, afiliándose a esta.
El que así haga se convierte entonces en cristiano denominacional, en uno que pertenece a dos iglesias, y eso se llama en la Biblia adulterio espiritual. Pues tú fuiste añadido a la iglesia de nuestro Señor cuando fuiste salvo, porque te casaste con Él. Somos la esposa, la novia. Pero después te hiciste miembro de una institución hecha por el hombre. Eso se llama adulterio. Ya no eres del mismo esposo. Y se le ha llamado iglesia. Bueno, esto es ni más ni menos lo que a veces hacen personas de corazón noble. No obstante, cada paso que se necesite dar para llegar a ser denominacionalista se aparta de la enseñanza del Espíritu Santo y es contrario a los más fervorosos llamados de este. La gente está confundida hoy en día por la ignorancia que en ellos hay. Como los de Berea, ellos tuvieron que escudriñar, y eso que fue un apóstol el que les predicó. Imagínese, hoy en día, usted debe de escudriñar detenidamente, porque muchos se confunden y creen que todos somos cristianos, y no es así. El denominacionalismo es contrario al ejemplo de todo cristiano y de toda iglesia de la historia del Nuevo Testamento. Ni un solo cristiano de la totalidad de los tiempos del Nuevo Testamento fue jamás guiado por los apóstoles o profetas inspirados a hacerse miembro de una denominación. Pablo dijo, bueno, como yo soy bautista, vete con Pedro porque es metodista. Nunca dijo eso. El que llega a ser más que cristiano, más que un discípulo del Señor y que un miembro de su santa iglesia, toma sobre sí la responsabilidad de ir en contra de las enseñanzas y ejemplos de los santos hombres que fueron guiados por el propio Espíritu de Dios. Si alguien está dispuesto a cargar con tal responsabilidad, aun cuando Dios lo desaconseja tan vehementemente, es asunto suyo, pero es asunto mío hacerle patente esa responsabilidad. Ahí lo dejo. Es tan sencillo para la gente de hoy día ser solamente cristiano, como lo fue en tiempos del Nuevo Testamento. La única razón por la que la gente no le es y no radica en que no están dispuestos en que carecen de conocimiento de las verdades acerca de Cristo. Inmediatamente después que el Espíritu Santo descendió sobre los discípulos, una gran multitud se congregó. Pedro, o mejor dicho, el Espíritu Santo, usando a Pedro como instrumento, aprovechó la oportunidad y comenzó a predicar. Y Jesús les había dicho a sus discípulos que fueran a Jerusalén y que esperasen a que no se fueran hasta que el poder descendiera sobre ellos. Después de esto habían de predicar el Evangelio a toda criatura, pues fueron esperando y el Espíritu Santo descendió sobre ellos y entró en ellos, de modo que estuvieron preparados para predicar. Pedro fue cristiano o discípulo no denominacional. Como maestro y predicador de esta categoría, no representaba a denominación alguna. Era sencillamente miembro de la iglesia a la cual los salvos son añadidos por el Señor. Él mismo dijo, Pedro, en la confesión a Cristo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y mismo maestro le dijo de la confesión, que yo edificaré mi iglesia. No hay duda entonces de que su obra era no denominacional y de que no podía haber hecho que se levantara denominación alguna. Pedro no formó ninguna iglesia. Pedro no fue ningún papa, si él era casado, etc. Formaban parte de su audiencia judíos que habían venido de lejos y de cerca a adorar a Dios, al propio Padre del Señor. Aunque estos eran judíos devotos, de vida muy religiosos y consagrada, ellos no creían que Jesús era el Hijo de Dios. Fue con esta incredulidad en sus corazones que ellos se congregaron. De ahí que el desafío de la prédica de Pedro consistiera en demostrarles que Jesús era el Cristo, el Hijo de Dios. 50 días antes de este día de Pentecostés, estos mismos judíos se habían manchado sus dedos con nada menos que la sangre del Hijo de Dios, creyendo que era un impostor al que estaban matando. Pedro tenía ante sí una excelente audiencia. No eran personas de mentalidad mundana, ni ateas, sino que eran hombres como los hijos hebreos y como Daniel, que estaban dispuestos a morir en el servicio a Dios.
Eran personas devotas, celosas y piadosas, constituían en efecto una excelente audiencia para esta ocasión. Lo primero que hizo Pedro fue eliminar parte del prejuicio y de los puntos de vista errados relacionados con las maravillosas manifestaciones de poder que se habían dado en Jerusalén aquella mañana. Hizo lo anterior por medio de citar de la Biblia de ellos, que era el Antiguo Testamento, y después comenzó el sermón propiamente dicho. Varones israelitas, oíd estas palabras. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros, con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis, a éste, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por mano de inicuos, crucificándole, al cual Dios levantó. En este breve discurso, el Espíritu Santo, por medio del apóstol Pedro, predicó acerca de la vida de Jesús. Habló acerca de las maravillas, prodigios y señales que Jesús hizo y acerca de la aprobación que Dios dio a su Hijo. Declaró que esta audiencia se valió de inicuos para crucificar y matar al Hijo de Dios y que Dios había resucitado a éste de entre los muertos. La proposición a ser probada era que Jesús había vuelto de entre los muertos. El Espíritu presentó pruebas, citando escritos de David, el dulce compositor de cánticos de Israel, a quien estas personas consideraban divino maestro y autor. Según se desprendió de lo citado, no hubo duda de que David estaba hablando acerca de la resurrección de alguien, o se estaba refiriendo a su propia resurrección, o estaba poniendo palabras en boca de otro. El Espíritu llamó la atención al hecho de que David había muerto. Había sido sepultado, y su sepulcro todavía estaba con ellos hasta ese día. Por lo tanto, en vista de que no podía haberse referido a sí mismo, ¿a quién se refería? El Espíritu dijo que David, siendo profeta y sabiendo que Dios había jurado que levantaría a alguno de su descendencia para que se sentara en su trono, estaba hablando de la resurrección de Cristo. A este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Así que, exaltado por la diestra de Dios, y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís. Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel, que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Hechos 2, 32, 36. Ya no se llamaba Jesús Cristo, ¿se fija? Ahora es Señor y Cristo. Deidad. Lo anterior fue suficiente para llenar de convicción los corazones de estos sinceros y devotos oyentes. A estas alturas ya casi estaban viendo manchas de sangre en sus manos y sintiéndose culpables por haber matado al propio Hijo de Dios. Que usted, amigo, si no es cristiano, fíjese en sus manos y están llenas de sangre de un inocente, que es Cristo el Señor. Al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Hechos 2:37. Pedro no dijo: oren a Cristo y van a ser salvos. Pedro no dijo: pongan la mano en la radio, si no existía. ¿Qué les dijo? ¿Estaban convencidos? ¿Habría quien los pusiera en duda? ¿Creían estos que así clamaban que Jesús, a quien habían crucificado 50 días atrás, era el Cristo, el Hijo de Dios? ¿Dudaban ellos de que Dios lo había aprobado por sus poderosas señales? ¿Habían hecho ellos ahora lo que el Espíritu les había dicho que hicieran? Es decir, ¿sabían ellos ciertísimamente que Dios los había hecho a Él Señor y Cristo? Si realmente sabían esta verdad del Evangelio, y si la sabían de la manera como el Espíritu que estaba en Pedro se la había dado a conocer, es decir, ciertísimamente, con total seguridad, sin duda alguna, ¿qué les faltaba entonces para tener fe? Uno ha de saber sin duda alguna, con plena certeza, que Jesús fue el propio Hijo de Dios, que sus prodigios constituyeron la señal de que Dios lo aprobó, que fue crucificado, levantado de entre los muertos y exaltado por la diestra de Dios para hacerlo Señor y Cristo. Cuando ya uno sabe ciertísimamente todo lo anterior, con toda certeza, ¿qué debe hacer para creer? Necesita que le digan que crea uno, que confiadamente recibe todas estas grandes verdades, de modo que su corazón es compungido hasta clamar: ¿qué haré? ¿Qué más necesita creer y cómo lo creerá?
A estos creyentes que sabían ciertísimamente estas grandes verdades acerca de Jesús, a estos compungidos, el Espíritu les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo, porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Hechos 2, 38, 39. Después, los anales divinos nos relatan: así que los que recibieron su palabra fueron bautizados, y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Hechos 2, 41 al 47. ¿Cuál iglesia fueron añadidos? ¿De quién estamos hablando? Del Cristo. Recordemos que estamos examinando una iglesia reunida, que es libre de denominacionalismo, protestantismo, catolicismo, orientalismo. Estamos contemplando una iglesia que está activa, salvando al mundo. La enseñanza fue dada por el Espíritu Santo, que envió nuestro Señor, y el hombre por el cual él estaba hablando era un miembro de esta iglesia no denominacional, pura y sencilla. En esta iglesia no denominacional que estaba reunida, este maestro no denominacional hizo un llamado a los incrédulos a saber ciertísimamente, sin duda alguna, que Jesús era el Señor y Cristo. A todos los que supieron y fueron compungidos de corazón se les mandó: arrepentíos, cambien de mente y de vida. Así, en esta reunión no denominacional, a las personas no salvas se les mandó primero recibir sin duda alguna las grandes verdades del Evangelio, luego arrepentirse, y por último ser bautizados en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados. Lo mismo que el Señor ordenó al discipulado: bautícenlos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Por lógica irrefutable se deduce entonces que cualquiera que predique a Jesús hoy día del modo que Pedro lo hizo, estará dando enseñanza no denominacional, ni protestantismo, ni catolicismo, ni ideas orientales. Para ser así, debe predicar a Jesús como el Hijo aprobado de Dios, como el Señor y Cristo que fue resucitado y coronado. Debe llamar a los que no son salvos a creer o a saber ciertísimamente. Después debe exhortar a todos los que sepan estas verdades a arrepentirse y a bautizarse en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados. Del mismo modo, todo el que sea compungido de corazón, al saber ciertísimamente que Jesús es Señor y Cristo, y que se arrepienta y se bautiza en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, es salvo. Llega a ser así discípulo del Señor, sencillamente cristiano. ¿Recuerda qué significa cristiano? Cristeos, griego Cristo, y llano, posesión de. Llega a ser posesión de Cristo. Al momento que usted es bautizado en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, toda la deidad se incorpora en nosotros. Y eso lo creemos por fe. Porque el Señor en Juan 12 y en el 15 lo dice, especialmente en el 15, que nosotros estamos en Él. Pablo lo predica y lo dice más de 169 veces, en Cristo. Si usted no está en Cristo, Efesios 1:3, no tiene ninguna bendición espiritual. Es más, no es hijo de Dios. Así que, cuando llega a ser discípulo del Señor, sencillamente cristiano, y es añadido a la iglesia de nuestro Señor, la iglesia cuya obra hoy día constituye una réplica de la obra del Espíritu que fue recogida para nuestra enseñanza, será tan aprobada por Dios y tan dirigida por el Espíritu como lo fue la anterior reunión no denominacional. Si no fuera así, la Biblia no tendría valor alguno para nosotros. Cristianismo no denominacional. ¿Qué es? ¿De qué estamos hablando? El propósito de este estudio es infundir en usted que nos está oyendo el santo deseo de ser exactamente la clase de cristianos que fueron Pedro, que fueron Jacobo, Juan, Pablo y tantas mujeres del Sagrado Libro. Era esta clase de cristianos la que componía la totalidad de la iglesia que estaba en Jerusalén. Ningún otro objetivo merece los esfuerzos de un cristiano. Ningún otro agrada a Dios.
Estoy convencido de que muchas personas deseamos agradar a Dios, de que preferiríamos agradarle a Él antes que cualquier otra cosa. Y en efecto, quiero creer que es de todo corazón que desean seguir al Señor en todo lo que hacen. O eres solo cristiano, o eres denominacional, o eres católico, o eres oriental, ¿qué eres? Por lo tanto, si son cristianos denominacionales, lo serán porque no saben que el denominacionalismo es desagradable a Dios. Esta lección la predicamos pensando en usted, en personas en cuyo corazón existe tal deseo de querer cambiar, porque estoy confundido. No olvidemos que la totalidad del mundo religioso coincide en que los primeros cristianos eran cristianos no denominacionales. Que Dios les bendiga, amigos, y siga con nosotros en la siguiente media hora para seguir adelante con este importante tema. Bien, damos gracias a nuestro Dios y a ustedes, todos ustedes que están atentos a la palabra de nuestro Dios. A solas al huerto yo voy, cuando duerme aún la floresta, y en quietud y paz con Jesús estoy. Muy bien, estamos de regreso a su programa A Solas con Jesús de la Iglesia de Cristo, quienes nos están sintonizando. Tenemos esta media hora restante que terminaremos a las 8 de la mañana y queremos mencionarle los teléfonos por si usted no los tiene, para que si se puede comunicar, si usted le interesa en lo que se está tocando en esta mañana. Pues bueno, nada más márquenos al 83 75 50 51 y al 83 75 50 55. Es totalmente gratis y el disco se le llevará hasta la comodidad de su hogar. Si nos habla fuera de aquí del estado, marca el 01 81. Y nada más quiero darle una dirección para aquellas personas que viven allá por el rumbo de San Bernabé. La dirección es Jícamas 9209, entre Pistachos y Avellanas, en la colonia San Bernabé, aquí en Monterrey, Nuevo León. Las horas en que ellos adoran a nuestro Dios el día de hoy es a las 10 de la mañana y a las 5 de la tarde. Y también tienen reuniones los miércoles y viernes a las 7:30. Para todos aquellos que viven por aquel rumbo, bueno, puede visitar a la Iglesia de Cristo en aquel lugar. Allí predica nuestro hermano Pío Escobedo y nuestro hermano Jesús Conrado, por la estación Talleres. Así que todos los que vivan por aquel rumbo, si nos gusta visitar a la Iglesia de Cristo el día de hoy, pues bueno, todos serán bienvenidos. Vamos a dejar el lugar a nuestro hermano David para que pueda continuar con el tema. Dios les bendiga. Buenos días, hermanos y amigos. Espero que continúen con nosotros en este tema tan interesante. Y yo sé que algunos pues ya están enojados, ¿verdad? Otros están perplejos, otros están confusos, otros dicen, esto es realidad, la verdad. Y recuerde que otros pueden decir, está loco. Bueno, así le dijeron al maestro también y a Pablo, y cosas peores le dijeron al maestro, que tenía Belcebú, una blasfemia tremenda. Pero eso no importa, lo que me importa es que usted sepa la verdad para que sea salvo, para que el día del fin no vaya usted a quejarse de que no le dijimos. Ahora, no olvidemos que la totalidad del mundo religioso coincide en que los primeros cristianos eran cristianos no denominacionales. Eran miembros de la iglesia porque el Señor los añadió a ella. Estos cristianos tenían reuniones no denominacionales como las que se describen en Hechos 2. En sus reuniones daban alabanza y elevaban oraciones a Dios. Traían personas no salvas a ellas, predicaban el evangelio, salvaban pecadores, encargaban siervos, cuidaban de los pobres. Las mujeres estaban sujetas, el hombre era el que predica, no la mujer. Y de hecho hacían toda clase de obras propias de una iglesia, sin estar afiliados con denominación alguna. Vivían sencillamente como cristianos, porque el cristianismo es un estilo de vida, y como miembros de ese cuerpo de personas salvas, creado por el Señor por medio de añadir cada día los que eran salvos. A este cuerpo de salvos, el Espíritu Santo se refirió como la iglesia que estaba en Jerusalén.
Hechos 8:1, 11:22. En la lección anterior vimos, al examinar los anales divinos, que Jesús prometió el Espíritu Santo a sus discípulos para guiarlos a toda la verdad. Les mandó que se esperasen en Jerusalén hasta que fueran investidos de poder desde lo alto. Usando los ojos de la fe, los vimos ir a Jerusalén y esperar la venida del poder. Del mismo modo, vimos que el Espíritu Santo vino, entró en ellos y comenzó su obra. Como maestro no denominacional que era, y valiéndose de un predicador no denominacional, que era el apóstol Pedro, este Espíritu venido de Dios enseñó cristianismo no denominacional, hizo cristianos no denominacionales y edificó una iglesia no denominacional, la iglesia que estaba en Jerusalén. Recuerde también los conceptos tratados al final de la lección anterior. El que lleva a cabo reuniones de la iglesia, de la manera como aquella reunión fue llevada a cabo, y además predica las mismas verdades que se enseñaron en ella, y pide a los no salvos hacer lo mismo que aquellos no salvos se les mandó hacer en la reunión de Jerusalén, estará igualmente llevando a cabo reuniones no denominacionales y enseñando cristianismo no denominacional. Además, los que reciban tal clase de enseñanza llegarán a ser cristianos no denominacional. No hay otra manera como podamos tener cristianismo no denominacional excepto por replicar fielmente esta obra del Espíritu Santo. Este es el cómo del cristianismo no denominacional. El que fielmente sigue el Espíritu Santo en su obra con estos cristianos que estaban en Jerusalén no será otra cosa más que cristiano. Cuando el Espíritu Santo vino a Jerusalén haciendo el ruido de un viento huracanado, ello hizo que se reuniera una gran multitud, una congregación de personas que no creían en Cristo, los mismos que habían crucificado a éste 50 días atrás. La primerísima obra que había de hacerse con esta congregación de pecadores que crucificaron al Señor de gloria era probarles que en realidad habían matado al Hijo de Dios. De ahí que el santo maestro que había en Pedro comenzara a predicar a Jesús, afirmando que Él era el Señor y Cristo, y que fue exaltado por la diestra de Dios. Después que Pedro probó, con evidencias irrefutables, que Jesús era el Hijo de Dios, él pidió a los incrédulos saber ciertísimamente que a este Jesús, quien ellos crucificaron, Dios le hizo Señor y Cristo. Hechos 2:36. Este irrefutable testimonio de Pedro, guiado por el Espíritu Santo, hizo llegar la convicción al corazón de ellos. Llenos de una angustia que les embargó el corazón, clamaron por alivio de su corazón y de su alma. Una vez más hacemos una pausa para ver la obra. ¿Qué fue lo que en realidad se hizo y cómo se logró? Ciertamente hemos visto que hasta este momento, en esta reunión, no se ha hecho otra cosa que no sea una poderosa prédica. El predicador se ha esforzado para sembrar en cada corazón la gran verdad en el sentido de que Jesús era todo lo que había afirmado ser, de que ellos, por lo menos los inicuos, lo habían matado, y que Dios lo había levantado del sepulcro, y lo había exaltado por su diestra para ser Señor y Cristo. Haciendo uso de grandes y convincentes argumentos, hizo llegar esta verdad al corazón de miles de personas, hasta llenarles de angustia. Todo este efecto fue logrado por medio de predicarles a Jesús. Ningún otro esfuerzo se hizo. Cuando estas personas se reunieron para oír este sermón, ellas creían que el cuerpo de Jesús estaba bajo tierra, que todas sus afirmaciones habían sido falsas, y que no se había equivocado al clavarlo en la cruz 50 días atrás. Creían haber hecho un gran servicio a Dios. Cuán grande cambio se produjo en el corazón sincero de estas personas. Cuán afligidos se pusieron. Después de oír a Pedro hablar, pasaron a creer todo lo contrario, concretamente, que todas las afirmaciones de Jesús habían sido ciertas, que en realidad habían matado al Cristo de Dios, y que Él estaba vivo otra vez, siendo Señor y Cristo a la diestra de Dios. Esto debió haber sido la fe de ellos, y era hasta convicción lo que les afligía. Al darse cuenta de toda esta fe, convicción y tristeza que se había producido en el corazón de sus oyentes, el predicador les ayudó a sus angustias. Para alivio de ellos les dijo: arrepentíos. Por lo tanto, el cambio producido en el corazón de estas personas, el cambio que los llevó a clamar por alivio, la preocupación y tristeza de ellos no incluyó arrepentimiento. Todo el cambio que se había producido hasta ese momento, aún el clamor en sí, no fue parte del arrepentimiento, sino que fue un sentimiento aparte.
El cambio que se operó en ellos es, entonces, un cambio que ha de producirse en el corazón de personas inconversas antes del arrepentimiento. Esto es tan cierto como el hecho de que el Espíritu Santo respondió a su clamor de angustia. Fue para aliviarles esta angustia y aflicción que les mandó arrepentirse. Que no se nos olvide que lo anterior es enseñanza no denominacional. ¿Cuál fue la causa tan grande de esa angustia y aflicción? Ciertamente fue un gran cambio el que se produjo en el corazón de estas personas. Este cambio les causó angustia y aflicción, pero fue un cambio que ocurrió antes del arrepentimiento. No hay duda de que consistió de fe en Jesús como Señor y Cristo. Por lo tanto, así de grande debe ser la fe en Jesús que debe preceder. Y de hecho, precede al arrepentimiento en toda conversión a Cristo. Para ser no denominacional en mi enseñanza, debo enseñar que este cambio ocurre antes del arrepentimiento. Hoy en día usted, amigo, que no es cristiano, usted trae la sangre del Cristo inocente en sus manos. Necesita usted limpiarse esa sangre viniendo a Él. En efecto, el Espíritu Santo, que también estuvo en Pablo, enseñó la misma secuencia anterior. Ahora me gozo, no porque hayáis sido contristados, sino porque fuisteis contristados para arrepentimiento, porque habéis sido contristados según Dios, para que ninguna pérdida padecéis por nuestra parte, porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación. 2 Corintios 7, 9 y 10. No hay duda, los integrantes de esta multitud que estamos considerando estaban contristados, de hecho, contristados según Dios. A ellos se les dijo arrepentíos, y este fue mandato del cielo. Me gustaría sentarme con cada uno de ustedes, amigo, que nos está oyendo, y hablarle francamente acerca de estos asuntos. Es esencial para la salvación del mundo que los santos del Señor sean como estos primeros cristianos, es decir, un corazón y un alma. Hechos 4:32. No debe haber divisiones entre nosotros. Debemos estar perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer, para que el mundo crea que el Padre envió a Jesús. Juan 17:21. Estoy tratando de ser objetivo en el examen que le estoy haciendo a esta reunión no denominacional del pueblo de Cristo. En realidad, el Espíritu ha sido tan claro en su exposición de la reunión que no puedo ver un punto en el cual las personas de corazón sincero no estén de acuerdo. Si nos contentamos con ser como estos primeros discípulos y con hacer lo que ellos hicieron, no veo por qué vamos a estar en desacuerdo acerca de las anteriores verdades inspiradas. Por supuesto, si alguno de entre nosotros tiene su propia enseñanza o la enseñanza de algún otro hombre y amamos esta teoría más que la unión de los santos y la verdad de nuestro Señor, entonces hallará sin duda algo en los anales divinos con lo cual sustentar su teoría. Si alguien está afiliado con una denominación y está resuelto a mantener esa afiliación, entonces la sencilla enseñanza no denominacional no lo cambiará. Yo les suplico de todo corazón a todos los buscadores sinceros de la verdad que permitan que todo el peso de las claras verdades de esta reunión, dirigida por el Espíritu Santo, gravite sobre sus corazones. Por favor, sea partícipe del punto de vista del sabio acerca de acatar las palabras de Dios. No se aparten de tus ojos, guárdalas en medio de tu corazón, porque son vida a los que las hallan. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Tus ojos miren lo recto, y diríjanse tus párpados hacia lo que tienes delante. Examina la senda de tus pies, y todos tus caminos sean rectos. No te desvíes a la derecha ni a la izquierda, aparta tu pie del mal. Proverbios 4, 21 al 27. Nuevamente, adelantémonos en nuestra análisis de esta reunión que se llevó a cabo en Jerusalén. A estas personas de corazón contristado y compungido se les dijo:
arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados. Bautícese es ser sepultado en agua. Recuerde que esta respuesta se dio a personas cuyo corazón se había llenado de angustia y que se dio para aliviarlas del peso del terrible pecado de matar al Hijo de Dios. Este era el pecado que gravitaba pesadamente en su corazón. Estaban profundamente contristados por haberlo cometido y estaban dispuestas, completamente dispuestas a reparar el daño que habían hecho. Pero ¿cómo lo iban a reparar? La expresión que haremos era el clamor de su corazón, en Hechos 2:37. Lo más seguro es que se preguntaban si había algo que se pudiera hacer para librarlos de tan terrible pecado. La respuesta fue arrepentidos. Lo que Pedro estaba diciendo era en efecto esto: sométanse a Cristo el Señor, hagan suya la voluntad de Él, entréguese sin reserva a Él. Y esto fue lo que le dijo al pueblo: bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Hechos 2:38. Todos estamos totalmente de acuerdo en que el Espíritu Santo, al dar esta respuesta, estaba incluyendo los requisitos que estas personas debían llenar para recibir perdón y para ser libres de culpa. En algún momento del cumplimiento de los requisitos indicados en esta respuesta, ellas hallarían alivio, serían librados de culpa y perdonados. Ahora, podemos estar seguros de que no fueron libres de culpa, sino hasta después que se arrepintieron. Cuando se arrepintieron, entregándose sin reservas a Cristo, se les dijo que se bautizaran para el perdón de los pecados. Y esta es la única ocasión en la que al ser librados de culpa o el ser perdonados de pecado se menciona en toda la historia, aunque ese era exactamente el peso que gravitaba sobre el corazón de los que preguntaron. En esta única ocasión, a personas cuyo corazón se llenó de angustia, se les dijo que se bautizaran, ¿para qué? Para perdón, no porque ya tenían perdón, sino es del griego eis, que da a entender para, va hacia adelante, no hacia atrás, para perdón de sus pecados. ¿Es posible que en su corazón ya tuvieran exactamente aquello para lo cual se les dijo que se bautizaran? Pues claro que no. Además, a estas personas se les prometió que recibirían el don del Espíritu Santo después del bautismo, no antes. Ese regalo es el mismo Espíritu. Esto es lo que leemos. Así que los que recibieron su palabra fueron sumergidos, bautizados, y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Hechos 2:41. En esos tiempos Dios estaba añadiendo el número de los salvos, los que estaban siendo salvos. Hechos 2:47. Hemos visto que estas personas constituían la iglesia de Cristo y que no fueron miembros sino porque y hasta cuándo fueron añadidos. Estas 3,000 almas fueron añadidas a la iglesia de Cristo después del bautismo y llegaron a ser miembros de esta en ese momento. Las Escrituras dan a entender claramente que en esta reunión no denominacional a la gente se le dijo que creyera, supiera ciertísimamente, se arrepintiera y se bautizara para el perdón de los pecados. También existe certeza escrituraria de que las personas fueron añadidas al cuerpo salvo de discípulos al bautizarse y de que se les dio el don del Espíritu Santo en el momento de su bautismo. Las anteriores son verdades importantes que el corazón recto considerará. Dejaremos por otra ocasión el significado de la palabra para, de la frase para perdón de los pecados. Sin embargo, lo siguiente es lo que ya hemos determinado. El que enseñe a la gente a creer lo que se enseñó en esta reunión no denominacional puede leer su enseñanza en las mismas palabras de la Biblia. Puede tener certeza de que él es no denominacional y de que está edificando la mismísima iglesia de Dios. ¿Qué es, pues, lo que enseña? Enseña a la gente a creer que Jesús es el Señor y Cristo, y les enseña a creer esto para que se contristen según Dios. Luego a estos que creen que en consecuencia están contristados, los llama a arrepentirse. A estos que creen y contristados y arrepentidos, los llama a bautizarse. Si así es, entonces consideremos lo siguiente. Cuando son bautizados,
reciben el perdón de pecados. El Señor les da el don del Espíritu Santo. Romanos 6, 1 al 4, automáticamente la sangre de Cristo los perdona, fluye en todo su ser, por fe lo entendemos. Y usted está en Cristo. Les anuncia la promesa de Dios en el sentido de que en el momento que obedezcan, recibirán el Espíritu Santo y serán añadidos al número de los salvos, serán añadidos a la iglesia de Cristo. Tal maestro no será más que la clase de cristiano y predicador que fue Pedro, y los que sean llevados a Cristo por su predicación no serán más que la clase de cristianos que fueron aquellos 3,000. Serán miembros únicamente de la iglesia a la cual Dios los añadió. ¿A cuál iglesia? La iglesia que mismo Jesús le dijo a Pedro: sobre esta roca edificaré mi iglesia. No está hablando Pedro, está hablando Cristo. Y dice bien clarito en singular, la iglesia de Cristo. Cristianismo no denominacional es la única plataforma de unidad. En la enseñanza que el Espíritu Santo da en el Nuevo Testamento, Él requiere del pueblo de Dios que sea de un corazón y un alma. El que no sabe que las divisiones entre creyentes en Cristo son pecaminosas y destruyen el verdadero cristianismo, ha hecho caso omiso de lo más claro de la enseñanza bíblica. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Salmo 133:1. Y esto fue lo que Jesús dijo en la oración que elevó a su Padre, Juan 17. Mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que me diste yo les he dado, para que sean uno así como nosotros somos uno, yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste. Esta oración en la que el Salvador pidió que todos los creyentes del mundo fueran uno con los demás creyentes, como el Padre y el Hijo son uno, debería ser suficiente para convertir a todos los que aman a Cristo verdaderamente a la doctrina de la unidad del pueblo de Cristo. El hecho de que este fue justamente el deseo que Jesús expresó en una oración elevada en el momento de más profunda preocupación, debería ser lo importante para todo discípulo. En efecto, es un deseo que debería interesarse enormemente el corazón de todo creyente. Y debería serlo especialmente cuando uno conoce el propósito que tuvo el Maestro para desear esta unidad. Es posible que ningún otro pecado entre los creyentes haya impedido en tal grado que el mundo crea en Cristo, como este grave pecado de la división lo ha impedido. Pablo escribió: os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. 1 Corintios 1:10. Con tales ruegos por la unidad de parte del Espíritu Santo, ¿cómo puede una persona de espíritu sincero, de corazón obediente, tomar a la ligera este pecado entre nosotros? ¿Cómo es posible que uno no vaya a sentir el imperativo de renunciar a todo lo que el Espíritu Santo no exige en concreto, con el propósito de ser uno con todos los demás discípulos? En realidad uno debería sentirse culpable de pecado mientras siga aferrado a cualquier práctica religiosa que perpetúe las divisiones entre los cristianos. Son dos causas reales las que perpetúan las divisiones en el mundo religioso. Uno es que muchas personas, incluidas algunas personas piadosas, jamás han considerado que el asunto sea pecado, y en lugar de ello lo toman a la ligera y no les preocupa. La otra causa es que, por otro lado, muchas personas de corazón piadoso o fiel, que lamentan profundamente la terrible división que existe, consideran que el problema está demasiado arraigado para que algún día tenga remedio. Ni uno ni otro grupo hace esfuerzo alguno para hacer realidad exactamente aquello que nuestro Señor enseña y manda. En lugar de ello, cada uno continúa desobedeciendo a Dios. Algunos, no obstante, están dispuestos a pisar solos el lagar, Isaías 63:3, para obedecer a Jesús. Al igual que Saulo de Tarso, esto es lo que claman en su corazón: ¿qué haré, Señor? Hechos 22:10. Están dispuestos a renunciar a sus estatutos en los negocios o en la sociedad, llegar a ser el espectáculo del mundo,
la escoria del mundo, el desecho de todos. 1 Corintios 4:13. Con el fin de agradar a su Señor y hacer su voluntad. Y es para estos que nosotros estamos predicando. El hermoso resultado de la unidad entre los santos jamás se puede alcanzar mientras el denominacionalismo se perpetúe. El que lo promueva estará promoviendo exactamente aquello que estorba los esfuerzos para lograr el glorioso propósito por el cual Jesús oró. Tal persona estará promoviendo el más grande mal del mundo religioso. Analícelo. Algunas de las personas más nobles de corazón del mundo están haciendo la vista gorda, promoviendo e incluso apoyando algo que estorba la causa de Cristo en el mundo en una medida como muy pocas cosas lo han estorbado alguna vez. Podríamos desear que iglesias denominacionales enteras rompieran lazos y salieran de ella. Ve Apocalipsis 18:4. Pero no es realista esperar que así suceda. La única manera de detener el denominacionalismo en su marcha hacia adelante es haciendo que los miembros en particular vean sus males. Estos deberán entonces abandonarlo, renunciar a él y llegar a ser nada más que la clase de cristianos que los cristianos del Nuevo Testamento fueron. El ser la clase de cristianos que los primeros cristianos fueron significa ser guiados completamente por el Espíritu Santo. Enseñar, trabajar, servir y adorar de la forma que Él guió a las personas a hacer tal cosas cuando vino al mundo para guiarlos a toda la verdad. Si repetimos su obra con la humanidad, podemos tener la certeza de que seremos la clase de cristianos que fueron los cristianos del Nuevo Testamento. Seremos completamente libres de denominacionalismo. Jesús no permitió que los primeros cristianos comenzaran la gran obra de salvar el mundo, sino hasta que el Espíritu Santo vino para guiarlos. El mandamiento que les dio fue en el sentido de esperar y quedarse al apostolado. Y esto fue lo que hicieron. Él vino y hemos estado analizando la primera obra que hizo en aquellos discípulos y con ellos. Pregúntese, ¿estaba Jesús más ansioso en hacer que sus primeros discípulos fueran guiados por el Espíritu Santo que en hacer que sus discípulos de hoy día sean guiados por el mismo Espíritu Santo? Si no les permitió emprender su obra sin la guía del Espíritu, ¿estará dispuesto a que nosotros sigamos adelante sin la misma guía? Cualquiera que de todo corazón y de un modo fiel sigue explícitamente la obra que el Espíritu hizo cuando vino a guiar a los primeros discípulos, tendrá la certeza de estar siguiendo la guía del Espíritu Santo. Y de hecho, hasta donde sepamos, esta es la única manera de ser guiado por Él. Les damos las gracias, hermanos y amigos, por su participación y continúe con nosotros para seguir con este importante tema la próxima ocasión. Que Dios les bendiga. Bien, damos gracias a nuestro hermano David por la palabra expuesta en esta mañana y gracias a nuestro Dios porque nos permite el anunciar de su evangelio. Dice el apóstol Pablo a Timoteo, ahí en 1 Timoteo 4:16, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Así que esperamos que nos sigan escuchando, los invitamos para el próximo domingo, pero antes de que nos vayan, quiero mencionarle el teléfono de la congregación ahí de Sierra Ventana, 83-5701-51, para que si usted no alcanzó en esta mañana, nos marque de 9 a 2 de la tarde entre semana y pueda usted pedir algún disco, algún pendiente que tenga. Nos vamos a despedir con una oración. Bendito Dios y Padre, le damos gracias por esta oportunidad que nos ha dado y le pedimos que nos siga bendiciendo y a todos los radioescuchas. Despídanos y llévenos con bien a nuestros hogares y siga bendiciendo esta ciudad. En el sagrado nombre de Cristo se lo pedimos. Amén. Y en quietud y paz con Jesús estoy.